con una sonrisa que contagia. Visitó los estudios de Suyapa TV un hombre que es caracterizado por su sonrisa y un gran sentido del humor, muy querido por muchos católicos de nuestro país. Subdirector de La Voz de Suyapa, convirtiéndose en su hogar desde hace más de una década. Esposo, padre de familia y amigo, un hombre de fe. Lo invitamos a que conozca un poco más de Danilo Aceituno. Buenas noches, les saluda Carlos Ramos, gracias por acompañarnos acá en Suyapa TV, hoy en un programa más de En Blanco y Negro. Sin duda que el invitado que tenemos, usted lo ha de conocer mucho, porque lo escucha a través de La Voz de Suyapa, a través todos los días, pero particularmente los domingos a las 6 de la mañana, y con un estilo muy peculiar de llevar el evangelio a cada uno de los hogares. Nos referimos a Nelson Danilo Aceituno Acosta, que nos acompaña en Blanco y Negro. Danilo, bienvenido. Carlos, un gustazo, qué alegría. Me alegra verle. ¿Cómo va todo? ¿Listo? Todo bien, todo tranquilo. Aquí, gracias por la invitación. Danilo, hay muchas cosas que queremos saber de usted, particularmente le escuchamos su voz, lo vemos a través de Suyapa TV en algunos programas, pero sí. ¿Cómo era Danilo Aceituno, un niño? No viví con mi papá ni con mi mamá, y crecí con mi papá abuelo, don José Vicente Aceituno, y con mi mamá abuela, doña Margarita Montoya de Aceituno. Era como una, ¿qué te digo, Carlos? Como una guardería, podríamos decir, porque ahí iban a dejar los hijos de los hermanos de mi papá, por decir ahí. Y ahí crecimos al final del Boulevard Morazán, de tierra, algunas veces, no, nunca anduve descalzo, porque en la casa había un taller de zapatería y siempre teníamos zapatos. Y de esos zapatos que duraban mucho, que le dábamos duro jugando potras ahí en la calle. Eran los tiempos en los que uno podía jugar en la calle. Y no, inquieto, luego estuve en la 4 de junio, la mejor escuela del mundo. Seguro que hay un gran amigo tuyo, Marvin Cruz, que se va a emocionar. Y la gente de allá, de la Colonia La Esperanza, el barrio de Sabana Grande, La Brisa, toda esa zona de ahí, al final del Boulevard Morazán. Pues ahí hice mis 6 años, profesoras que marcaron mi vida, con frases y... ¿Recuerda los nombres de la? Y hasta golpes. Sí, doña Mercedes Palacio es la que más me marcó, la profesora Margarita, la profesora Mayra, seguro que nos ha de estar viendo, impresionante realmente, creo que está en silla de ruedas, y nos marcaron con frases como, tienen que luchar, tienen que esforzarse, no pueden quedarse a lo menos, a tal grado que siempre me gustó madrugar, no por gusto propio, sino porque en la casa me dieron a mí la linda tarea de dejar hecho el café y encendido el fuego. En invierno, te imaginas, cuando el agua empapa el leño, ¿no? Y entonces cuesta encenderlo, pero yo siempre andaba guardando mis rajitas de ocote, porque con eso encendía rápido. Y dejaba hecho el café y luego me iba y llegaba temprano. No me faltaba un vaso de una bota con una estrella atrás, famoso, ¿no? Porque ahí nos daban lo que ahora dicen merienda escolar. Entonces estaba doña Monchita, no se me olvida que era la aseadora, y ella nos daba leche con trigo y a veces nos daba un pan o algo así, y eso desayunábamos. Era lindo, fueron momentos hermosos realmente lo que pasamos ahí en la escuela. Pues la profesora Meches nos dio unos cuantos golpes también, pero nos hizo sobre todo mentalizarnos de la necesidad de forzarnos, de luchar, de ir siempre para adelante. Y ella, habían 3 alumnos, compañeros nuestros, ya estábamos en 5º grado, que no les gustaba madrugar y a veces no iban a la escuela. Entonces cuando ella miraba que no llegaban, lo que hacía era decirme, bueno, te toca ir a traerlos y aquí no vengas y no venís con ellos. Y tenía que pasar por donde Rixi Jodalis Ortiz, no se me olvida el nombre, Mario Roberto Sánchez, y el otro, ¿quién era? Ya me voy a acordar quién era el otro. Tenía que pasar por 3 de ellos. Y allá iba yo con los 3 por cada una de las casas.
Y a los 3 y así todo el año, hasta que lograron salir del sexto grado. Usted es muy alegre. ¿Así era de niño? Siempre en la escuela. Bueno, no siempre, quizás era más. En la escuela, luego, bueno, en el colegio igual. En el colegio armábamos unas potras ahí en Tiluarca, en el Central, mi querido Central. Y a veces perdía el dinero, costaba 25 centavos el transporte. Y de Tiluarca hasta el final del Boulevard Morazán, más de una vez me tocó irme a pie porque perdía las potras. Pero siempre vivaracho, haciendo cosas. Te voy a contar, Carlos, que una vez en el Central uno andaba de aula en aula. Así fue al comienzo. No estaba en una aula fija. Entonces íbamos a artes industriales a un aula, a los talleres lo íbamos a ciencias naturales a otra aula. Y te averiguamos que el profesor Lino Álvarez Zambulana, se me olvida, un maestro, o sea, un negro, pero ya murió, creo. Era un tipazo. Nos daba ciencias naturales. No llegó, era un lunes. Después conseguimos, porque teníamos una hora libre, que el maestro de artes industriales nos adelantara la clase. Total que nosotros a las 10 ya estábamos libres, pero nos quedaba matemáticas. Y la profesora nos dijo que no, que teníamos que recibirla a la hora que era. Y entonces armamos un revuelto entre nosotros, 3-4, no se me olvida. Y dijimos, vámonos todos, y nadie recibe clases. Total, nos regañan a todos. Y yo fui el que la armé. Y nos fuimos por toda la calle a salir donde quedaba una planta ahí, generadora de cervezas. Queda un mall por ahí ahora. Y a pedir jalón. Y en una volqueta nos dieron jalón y nos llevaron hasta por Cerro de Ule. Éramos 34. ¿Todo el aula se fue? Casi todo el aula. Y de ahí regresarnos, Carlos. Tuvimos que venirnos a pie hasta casi el Luarque a tomar un bus, porque ¿quién le iba a dar jalón a tanto? Desde ahí ya se estaban marcando su destino en los peregrinajes, sin duda alguna. Quizás puede ser, pero se quedaron como 3 recibiendo clases. Y al día siguiente yo era el primero en la lista. Y me acuerdo que la profesora, no recuerdo el nombre de la profesora, Aceituno Acosta en el San Danilo, presente, digo yo. ¿Cómo que presente? Dice, ¿y la tarea? Le digo, ¿cuál tarea? Yo ayer dejé una tarea. Pero si ayer no hubo clase, sí hubo clase, me dice. Nos costó durísimo por andar de... Pero no se me quitó. ¿Algún castigo que recuerde a Danilo de su abuelo con el que se crió? Uno. Sí, fueron muchos, Carlos. Era de los que daban más rigor que amor. No tengo nada que reclamarles, sino agradecerles, porque por ellos soy lo que soy, y por la gracia de Dios, como dice San Pablo. Pero ellos conmigo, sobre todo en la etapa de la niñez y la juventud, fueron muy estrictos, fuertes, muy fuertes. Y luego, poco a poco, cuando uno va creciendo, ya uno se va independizando, ¿no? A tal grado que yo ya tenía mi propia llave, por ejemplo. Pero sí, me castigó varias veces. Yo recuerdo, para Semana Santa, don Chicote le decíamos, don Carlos, no recuerdo el apellido, ya murió también, ahí en el barrio Sabana Grande. Él siempre, el Sábado Santo, en un burro, construía un muñeco para meterle fuego después, y dice que era Judas. Ajá. Era una tradición. Lo subí, una tradición. Ese murió él y esa y muchas otras tradiciones que tenía. Pues mira, Carlos, andábamos todo aquel cipotero detrás del burro de don Chicote. Y él andaba ahí dejando a ver qué le dejaba Judas a cada uno. Al zapatero le dejaba herramientas, al carpintero que era don Víctor le dejaba. Y él iba haciendo un discurso y cosas así. Pues de tanto ir corriendo me deslicé y me caí. Así en una pendiente. Se me rompió el pantalón, que mi papá me lo acababa de traer de un encuentro cooperativista en Costa Rica. Entonces, un sobrino miró. Yo seguí como que sin nada, pero aquel le fue a decir y me mandó a llamar. Solo me silbó. Cada uno tenía su silbido. Cuando llegué, Carlos, bueno, todavía me sigue ardiendo la espalda. No es cierto. Me dolió y me dio una que no tenías una idea, Carlos. ¿Valió la pena para no volverse a caer entonces? Sí, o por lo menos para no ponerme ropa nueva para andar corriendo detrás de Judas y burros. Danilo, Sí. la juventud de esa etapa y un proceso tan complejo, ¿cómo lo vivió Danilo Aceituno? Central, en el Central, hasta tercero de ciclo. Luego, yo en vacaciones trabajaba porque mi papá abuelo siempre decía, aquí no hay chance para Superman, para supermantenidos. Entonces, como llegaban tantos, y a veces el taller no daba mucho, el taller de zapatería, mi madre abuela tenía un puesto de venta en el mercado
en el pasaje de San Miguel, y con eso se sostenía un poco la familia. Y salí del central y luego él me llamó y me dijo, ¿querés estudiar? Sí, pero ya no podemos. Entonces lo que tenés que hacer es trabajar. Y trabajé en el día como primero ayudante de una bodega y luego como facturador en una cooperativa de la cual él era socio, Cooperativa La Libertad Limitada, donde vendían todo lo que se necesita para hacer un zapato. Y ahí estuve, me gradué de bachillerato en el Cultura y luego me conseguí una beca en la universidad. Eran los tiempos en los que la universidad estaba pintada de rojo y negro. Y a mí me sacaron el poquito Dios que tenía, o la vaga idea de Dios, porque no era una persona para mí. Y me la sacaron completamente, Carlos. Me la sacaron. En el FRU a tal grado que me detuvieron 2 veces, a punto de desaparecerme, junto a Roger González. ¿Participó en alguna? Sí, nos tomamos el centro varias veces, otra vez la Embajada de las Naciones, el edificio de las Naciones Unidas. Ahí me detuvieron. Y recuerdo que mi papá él me fue a sacar, estuve en Casamata 3 días. Me cortaron el cabello, me pasaron una máquina así, me dejaron casi como vos. No tanto. No tanto, pero sí. Y luego más o menos. Don Vicente me dijo, me llamó, de las pocas veces que me sentaba a hablar, ya basta, dice. O sea, nosotros no queremos formarte, ni hemos querido hacerte crecer para esto, dice. O sea, si seguís en esto, ¿dónde vas a terminar? Entonces ahí tomé una decisión, ¿no? Ya. Entonces, ¿pero fue producto del consejo del papá? Sí, de lo que él me dijo. ¿O porque sencillamente Danilo no, en la dentro de cara, su juventud no, sentía miedo no, de sí, yo seguía, pues, yo quería seguir, pero él siempre me decía, no te olvides, no te olvides. Y un día mi mami me dijo, pocas veces hablaba conmigo, mi mami, o sea, hablaba, pero no a sentarse ahora como vos hablas con tu hijo, por ejemplo, el mayor, ¿no? Y me decía, no nos hagas sufrir, me decía. Esa frase me calaron. Decía yo, sí. Yo entonces luego decidí, ya no, dije yo, ya andaba, tampoco que drogas, nunca he fumado, ni bebido, o sea, no sé lo que es emborracharse, y mucho menos mujeriego, no fue. Luego sí jugaba fútbol, obviamente hace casi 100 libras menos, y me gustaba bailar también. O sea, me fascinaba la época del baile, no tenemos ni idea, andábamos de fiesta en fiesta. Pues esa faceta propiamente, Danilo, del fútbol, ¿cómo llega? Usted estuvo a punto incluso de jugar en Liga Nacional ya en primera. No tanto así. Hoy día, de acuerdo a lo que nos han comentado, pues un gran seguidor del Motagua. No, soy vida de la Ceiba, ¿no? No soy ceibeño, pero tengo un gran cariño por la Ceiba por muchas razones. Y mi equipo es el Vida, o sea, siempre fue el Vida. Bueno, de niñez, te voy a contar, un paréntesis si puedo, si me permite, claro, Carlos. por supuesto. Mi papá abuelo, había 1 o 2 domingos al mes, que él, con Lenín, que era otro sobrino, era como el programa, yo el negro y él el blanco, él era blanco, de una tía que ya murió en Los Ángeles, California, Rosa. Entonces nos llevaba a los dos, pasábamos por el Parque Central, no como hacen ahora que entran a la catedral al menos, ¿va? Nosotros no entrábamos a la catedral, sino que pasaba comprando la chica, era un comprador empedernido de chica el viejo, y ahí nos íbamos a la isla, había una cancha de fútbol, íbamos a ver un par de partidos, nos comprábamos una pelota y yo armaba una media potría ahí, en la isla, y luego al mediodía era mondongo, y después subíamos al estadio, porque habían dobles partidos, claro, a la 1:30 y a las 3. Mi papá olimpista, hasta que murió, Olimpia, de corazón. Entonces, el día que, yo recuerdo que uno de los primeros días que fuimos, jugaba Olimpia Atlético Indio, y el Indio le ganó al Olimpia. Entonces, desde ahí yo dije, yo no voy con el equipo. Y mi papá iba con él, Lenín, y toda la gente, esos eran los domingos, terminaban los partidos y nos íbamos para Comayagüela. Había una cafetería que se llamaba Lux, ahí por donde quedaba el Centenario, el cine. Me gustaba porque habían unas corbatas de dulce. Y mi papá llevaba la cena, que compraba 2 chapsui y 2 arroz. Esa era una rutina. La rutina era de una los cosa domingos. hermosa. Sí, no,
Era una cosa impresionante con el viejo pueblo del fútbol. En el barrio uno empieza a jugar potra. Después, un día recuerdo a Enrique González, creo que está en Estados Unidos, le decíamos el picudo. Era un poco así. Nada que ver con el rector, ¿no? Pero bueno. Y él dijo, hagamos un equipo. Y él tenía un suéter que decía Robin Hood, entonces le pusimos Robin Hood al equipo. Y conseguimos ayuda, hacíamos rifas y armamos el equipo. Cipotes de 12, 13 años. Y después nos juntamos, tuvimos una sesión, nombramos un presidente entre nosotros. No me eligieron a mí, dijeron que era muy relajero y entonces la armamos. Después conseguimos un reto contra un equipo y así empezamos a jugar. Entonces ya me fue naciendo aquello, pero fue algo... Ya después empezamos a jugar. Pero sí me gustaría que me contara un poquito más en torno al fútbol, pero después de la pausa comercial. No toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, regresamos en Blanco y Negro con Nelson Danilo Aceituno, que nos está contando su faceta. Ya empieza a jugar fútbol, Danilo. Ya de una manera organizada, porque... No, organizada ya. Como Luego jóvenes se habían organizado. Fuimos creciendo y había un equipo que se llamaba Santa Cruz, que queda al final del Boulevard Morazán, por donde está el edificio de la Junta Nacional de Bienestar Social. Y recuerdo que había un equipo ya de viejos. Entonces, deshicimos el famoso Robin Hood y algunos se fueron para otro lado y otros nos quedamos con el Santa Cruz Junior, el juvenil que le llamábamos. Pero claro, íbamos creciendo y resulta que un día nos atrevimos a hacerle un reto a los viejos. O sea, yo fui y les dije, vaya, ¿por qué no van contra nosotros? Y le ganamos, Carlos. Le ganamos. Y ellos dijeron que se habían dejado ganar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hablar con el dueño y le dijimos que nos dejara el nombre, pero que nosotros íbamos a entrar a donde quedaba la Federico Froebel en el Boulevard Morazán, antes del Mall El Dorado. Ahí estaba la cancha, los próceres se llamaba. Y nos metimos nosotros como equipo. Alguien nos ayudó, un poco mayor que nosotros, y ya jugando por 3 puntos, le volvimos a ganar. Entonces ahí comenzó a crecer la fama. ¿Sí? Incluso uno de ellos, Carlos, antes de que me lo preguntes, porque ya me dijeron que me lo ibas a preguntar, me dijo que yo me parecía, por mi forma de vivirla, de correr, de jugar así, vivaracho, que yo parecía un simio. Entonces, él dijo eso, y alguien creyó que me había puesto ese apodo, y yo crecí con ese apodo. Así fue conocido. Todo el mundo, el simio, el simio, el simio, el simio. Ya después recuerdo que alguien de la Unión Católica nos dijo que si queríamos jugar, y fuimos a jugar. Y yo debuté en el Estadio Nacional en un partido de noche. Y recuerdo que Toño Capello, le decíamos, apellido Bustillo, jugaba defensa central, muy buen defensa, me dice, mira, vos vas a debutar, Cipote, tenía apenas 17 años ya. Con toda la energía. Me dice, ay, Carlos, no tenés una idea. Me dice, no vayas a ver las luces cuando las enciendan. Porque empezamos jugando temprano y era luz natural. Cuando enciendan los faroles, no los vayas a ver, me dice, por favor. Vos jugás así normal. Y está jugando bien el primer tiempo, ¿está bien? De cuando llegamos al segundo tiempo, lo primero que hice fue ir a ver. Y después yo andaba así, me dejó ciego, bueno, era la costumbre. Me acuerdo que de estelar jugaba un partido amistoso entre Honduras y México, que el zurdo Aguilar hizo un gol y Honduras le ganó a México. Nadie se acuerda de ese partido, no sé por qué. Y a mí no se me olvidó porque fue el día que yo debuté en el estadio. Y luego en el Unión ya seguimos jugando. Estando en la universidad, lo que decías, recuerdo que una vez Pollo Reyes me dijo, yo a él lo había conocido así jugando algunos partidos, ¿no? Y él me decía, ¿por qué no te vas con nosotros? No, es que a mí no me gusta, mejor voy a estudiar. No, mejor no. Bueno, todo aquello. Y ese día me fui, estaba de vacaciones yo, y me fui a entrenar. Entonces me dice, llegate el viernes que vamos a jugar contra el... Chelato tenía el equipo A de la universidad cuando estaba en Liga Nacional. Entonces fuimos y le ganamos al equipo A. Chelato se molestó y lo regañó.
Entonces le dijo a Pollo yo que si volvíamos a jugar la siguiente semana. Y le volvimos a ganar, Carlos. Entonces ahí Clovis, el preparador físico, y me dijo, ¿querés jugar? Dice, el profesor dice que te vengas con nosotros. Entonces yo fui, solo para probar, nada más. Estuve una semana y no, encantados con todos. Me acuerdo de Paito Gutiérrez, estaba la Guaya Cruz, habían varios que recuerdo, Candú Palma, era un equipazo que tenía. Pero no, ya después mi papá me dijo que no, que eso no era para mí. Así es como se retira del fútbol entonces. No, me retiré, yo seguí jugando, pues. Incluso jugaba Claro, en pero segunda no con la división, misma como federal, pasión. no en primera división. Y él se insistía. Y pues yo me llamaba a la casa. En ese tiempo no habían celulares. No, definitivamente lo creo. No Estoy había. seguro que no había celular. No había. Y me llamaba, era a la casa y decía, venite, hombre, el viejo te llama. No, le decía. No. No, Se retira del fútbol entonces. No. Es decir, por lo menos Por no ya jugar en la está- liga, pero sí jugué en segunda, era más tranquilo. Luego en la liga bancaria, recuerdo con Futuro, cuando era lo que era el Futuro, fuimos campeones nacionales 2 veces, aquí, igual con el Santa Cruz en Las Brisas, por ejemplo, en Las Brisas, allá yo me acuerdo que eran partidazos los que jugábamos y fuimos campeones como 3, 4 veces. Gustavo Nicanor Martínez se llama, no se me olvida, le decíamos el Panzón, era un arquerazo y él era el dueño del equipo, el Santa Existe Cruz. un mito muy terrible dentro Ajá. de las personas que practican fútbol, los jóvenes, pues porque de alguna medida son como el imán para algunas mujeres. ¿Cómo le fue a Danilo Aceituno en ese No, sentido? en eso no, Carlos, no. Para nada, gracias a Dios. En mi vida 3 novias. Una que al final se terminó enamorando de uno de mis mejores amigos y se casó con él. La otra se fue para San Pedro, pero no. Y Sandra Lourdes, que es mi esposa. Nada más. O sea, lo mío no era eso, pues. Es que yo creo que vale la pena, a propósito de tu pregunta, el tema de los complejos. Vivaracho y todo yo, pero tenía complejos. Y es justo cuando entro a la iglesia cuando se rompen mis complejos. O sea, pero sí yo crecí con algunos complejos. Quizás por el trato en la casa, por muchas cosas. Pero sí crecí con muchos complejos que incluso me costaron, superarlos. O sea, trabajar, enfrentarlos. Como por ejemplo, hablarle a una muchacha. Para mí era terrible eso. Era terrible, Carlos, no tenés ni idea. Sí. O sea, los complejos de hacer un reclamo, por ejemplo. Y en fin, otras cosas. Hablar en público. Mire que eso no es lo... Es impresionante, ¿no? Sí. ¿Y cómo nace esto en mí? Te lo cuento. Yo voy por una de las chicas a la iglesia de la San Miguel, en la colonia, y resulta que yo me quedo cuando veo unos chicos, un grupo juvenil que se llamaba Conociendo a Cristo, le decían los Grujocri, eran las siglas, ¿no? Entonces, yo los veo a ellos bien vivarachos, pero estos ellos tienen algo que yo no he visto en ningún otro joven, decía. Bueno, y entonces un día yo iba los domingos a la Eucaristía a las 7 de la noche con el padre Sebastián, que ya está en el cielo, un español, y una de las chicas, Lourdes Galvez, se me acercó un día y me dijo, te necesitamos en el grupo. Nunca nadie me había dicho, te necesitamos. Entonces así fue que yo iba al grupo, pero solo por el Basile, ¿no? Yo iba. Me fue gustando el ambiente, pero hasta ahí, sin el encuentro personal con Jesús. Recuerdo que una Semana Santa me dice el padre Sebastián, siempre venís a misa, y qué bueno que ya estás viniendo al grupo. En Semana Santa no te vas a ir a la playa. Yo siempre me iba para la playa, Tela, donde unos familiares, siempre. Me iba el viernes de Dolores y regresaba hasta el lunes después de Pascua. No te vayas a ir. ¿Pero para qué, padre? Es que te ocupamos, dice, para que nos ayudes a leer. Sí, pero yo no. Cuando me dijo eso yo empecé a temblar. Yo leer, padre, sí, tenés que leer, me dice. ¿Qué edad Pero, en eso entonces? unos 19 años. No vayas a venirte con los jeans, yo tenis, yo camisetilla, usaba pegadita por el cuerpo, ¿no? Hacía pesas de vez en cuando. Entonces, vení con camisa formal. Yo no tenía. Tuve que ir a conseguir una. Y me quedé por el reto que me hizo. Me puso a leer. Pues leí bien en el primer Vía Crucis. Y me dijo que quedaba contratado, como decimos ahora, toda la Semana Santa. Y así es. Así se me quitó. O sea que yo puedo hablar frente a la gente, decía yo. Pero él me decía, lo estás haciendo muy bien, me decía. Lo estás haciendo muy bien. Fue una motivación. Sí, ¿cierto? él como que me descubrió eso, padre Sebastián. Y doña Isabel, doña Chávez, que es la mamá de Francisco Zúñiga. Claro. Es doña Chávez.
Sí. Qué interesante, Danilo. ¿Cómo llega a Radio Católica? Llegué porque estábamos en el grupo y siempre me gustaron hacer las cosas diferentes. O sea, hay parámetros establecidos, pero siempre, si me gustan, los adopto. Obviamente le pongo mi toque. Si no, busco hacer algo diferente. O sea, vos me conocés, yo te conozco y por ahí andamos en la misma línea. Nos gusta hacer las cosas. O sea, sí, nos gusta blanco y negro, pero nos preferimos de varios colores. Digámoslo así. Sí, pero... llegaba el aniversario del grupo, que estábamos ahí en la San Miguel. Entonces les decía yo, me reuní con un par de locos ahí más. Lito, Rafa, Conce, que creo que ya murió, y otros más. Carlos Matute. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Es que mira, siempre han hecho esto. No, vamos a romper estos esquemas. Entonces vamos a montar una obra, les digo, yo la voy a escribir. Y de ahí las mujeres van a hacer esto, esto y esto. Y vamos a hacer esto, y ahí vamos a hacer una Eucaristía, pero vamos a quitar el altar. Lo vamos a poner en medio y vamos a hacer como algo familiar, algo lindo. Y así lo hicimos. Pero para la obra necesitábamos un fondo. Y yo lo escuchaba porque yo escuchaba la radio. Escuchaba a Monseñor Héctor Enrique Santos. Por el fondo del Pescador de Hombres, versión instrumental. Y eso era lo que ocupábamos. Entonces yo fui a la radio, averigué dónde estaba y fui. Recuerdo que estaba Rafael Vargas, encargado ahí de grabaciones. Entonces le dije, fíjese que ocupo. Sí, me dice, ¿cuánto me cobra? Dame algo ahí para el fresco, me dice. Yo te lo grabo. Está bien, aquí traigo el cassette. Claro. Los tiempos de los cassettes, ¿no? Entonces se lo dejo. Y me dice, si querés, espérate. Está bien, le digo yo. Entonces yo me senté ahí en el estudio. Estudio bien sencillo, nada que ver con lo que tenemos ahora, en absoluto. Entonces estaba alguien del otro lado grabando unas cosas, unos mensajes. Y le digo yo, eso no es así, unos mensajes de Cuaresma. Yo ya estaba un poco adentro de la iglesia, siempre me gustó leer, entonces yo empecé a indagar. Recuerdo que el padre Sebastián me dijo, bueno, venís con todas las ganas y te miro que estás haciendo locuras, está bien, pero preocúpate de tu fe y comienza a leer. Y tenés que leer a diario la palabra y no perdas tu oración. O sea, recomendaciones básicas. Entonces yo empecé a averiguar por qué esto, por qué lo otro, y empecé a preguntar, a conseguir libros, otros los quitaba prestados, no los he devuelto hasta el día de hoy algunos, pero bueno, ahí los tengo. Y recuerdo que no es así, le digo yo a Rafa, y me dice, ¿y cómo es? Y vos, ¿cómo sabes? Cipote, me dice, porque yo he leído, le digo, y no es así, yo de bufón, Carlos. La primera vez que La primera vez, Carlos, te lo juro, la primera vez, sin conocer a nadie. Recuerdo que era un sábado. Entonces me saco una hoja en blanco y un lápiz y me dice, tené, escribilo como decís vos que es, me dice. Entonces yo agarré el lápiz y empecé a escribir. Y no le escribí uno, sino que le escribí como 4. Cuando él los vio y los leyó, me dice, ahora entra vos y los lees, me dice. No, le digo yo no, entra y los lees, me dice. Si no, no te voy a grabar la canción. Híjole, o sea, me puse entre dos porque yo necesitaba la canción. Bueno, ni modo, entonces entré y la grabé y me dice, hey, vos tenés buena voz, dice. Entonces, mira, grabame esto y ahí nomás. Ya después yo me emocioné un poco también, no te imaginaba. Y así empecé a ir. Yo estudiaba medicina, después dejé la medicina y empecé a sacar comunicación. Entonces ya me metí, así, ya de lleno, entonces empecé a buscar gente que me enseñara. Don Roberto Gustavo Rivera, por ejemplo, que ya está en el cielo, un periodista deportivo. Recuerdo que no recuerdo cómo se llamaba en FM, es que se conectaba con Radio Reloj, teníamos un programa de deportes y era una locura, Carlos, que no tenemos ni idea. Danilo, pero... Y así me fui quedando, luego me quedé ya en la iglesia. Colaboró por muchos años. Colaboré como por espacio de 4 años. Luego en el 98... El primer programa, Danilo, que hizo usted en Radio Católica. El primer... que yo solo era para grabar cosas así. O sea, no para hacer un programa sentado en cabina. Recuerdo que lo primero que hice, yo averigüé que el padre Sebastián, de la San Martín de Porres, él iba a ser ordenado. Entonces a mí me atrajo la buena noticia y me entusiasmé. Un sacerdote, decía yo, el que nos trae a Cristo, Eucaristía, el que nos bautiza, el que nos da los sacramentos. Entonces yo planteé a la dirección, que era doña Gilma de Salcedo, de que pudiéramos hacer la transmisión. No,
la móvil solo lo utilizaban para Semana Santa. Solo Nunca para más. esos días. En esos tiempos, nunca más. Entonces recuerdo que estaba Epifanio López y le decía yo, bueno, al periodista ahora, ¿no? Epi, digámosle, vamos. Yo entusiasmado. En el templo lindo de María Auxiliadora, Claro. antes de que se lo llevara el Mish. Y al final la doña dijo que sí. Yo me sentía realizado ese día. Cometimos errores, ¿no? Porque está la grabación, la tenemos Ah, ¿la guardada. conservan Sí, todavía? está guardada, sí. Y yo cuando la oigo, híjole. Pero bueno, Pero no es ahí en sirvió. donde inician entonces las Ya transmisiones. después de comenzamos, vamos a eventos. tal lado, vamos Claro. aquí, hagamos esto, hagamos nosotros, de acuerdo al tiempo, ¿no? Claro. Y así comenzamos. ¿sí? Impresionante. Y luego ya en programas, recuerdo que una vez hicimos un programa con Mario Raudales, que Claro. tiene el programa en la radio de Marimba y música de recuerdo, Rafael Ponce, también que tiene un programa en la radio sobre la Virgen, María Reina, Madre y Reina se llama, o Reina y Madre. Hicimos unos programas sobre apologética, casi nadie había oído hablar de eso. Entonces le decíamos a la gente, ¿usted sabe lo que es la apologética? No. Bueno, escúchelo, no tiene nada que ver con el Apocalipsis. Y así fuimos haciendo una promoción. Entonces hicimos unos programas sobre la defensa, no tanto la defensa de la fe, sino conocer más la fe. Si María tuvo más hijos, si son imágenes o son ídolos. Hacíamos serie de programas, era una vez a la semana. Era una audiencia, Carlos, que no tenías una idea. Bueno, y no ya lo ahí dudo ya que- estaba yo, no ya me sentaba. Ya, Claro. Y ya no era lo blanco dudo, y negro. Danilo, de que esa audiencia más bien ha incrementado. Ha incrementado, en esto. seguro. ¿Sabe? Me sigue contando después de la pausa porque está súper entretenido, sin duda alguna, conversar con usted y que nos responda en blanco y negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos con Nelson Danilo Aceituno, que nos está respondiendo en blanco y negro. Danilo, ciertamente la radio con mucha limitante en aquel momento. Ya hemos escuchado al señor Cardenal, que pues nos cuenta la historia, todo lo que le tocaba. Pero ustedes con ese ímpetu, ¿cómo lo vivían? ¿Cómo era la emoción? No, para esos días? era impresionante. Y te voy a decir algo, no hemos perdido eso, gracias a Dios. O sea, las ganas, independientemente de que nos toque, como decimos, nuestro lema, todos en el suelo o todos en la cama, ¿no? En el colchón. Igual. Y recuerdo que hasta incluso nos atrevimos a hacer transmisiones internacionales. Recuerdo el año 2000, no, en el 97 creo que fue. Hubo una marcha por la paz, porque habían tambores de guerra entre Honduras y Nicaragua. Y en la frontera, el padre Pedro Pablo Barahona, con el padre del otro lado, hicieron una procesión conjunta. Y se pusieron de acuerdo con la gente de las aduanas ahí para que pasara todo el mundo. Y nos venimos a transmitir. O sea, nos fuimos a transmitir. Y cruzamos Nicaragua y de allá transmitimos. Y nos ocurrió algo, Carlos, que te lo voy a contar. Estábamos en el santuario, en un santuario, pensábamos que cuando decían santuario vos te imaginas Suyapa, ¿no? O Esquipula. No, el santuario no, es un lugar de peregrinación donde hay una imagen de la Virgen en una piedra, eso es todo, que está a la orilla de un río. Entonces, recuerdo que andábamos buscando quién nos prestara una línea de teléfono para la transmisión, claro, con Pedrito. Y entonces, alguien nos dijo, mire, paisano, yo creo que ahí, me dice, en esa casa hay una línea, y esa señora va a la iglesia. Dígale, dice, es una de las rezadoras. Entonces fuimos, y cuando entramos, yo veo en la sala una toalla con la Virgen de Guadalupe, un cuadro del Sagrado Corazón. Ya le hicimos, le digo a Pedro. ¿Viste? Nos dijo que no. Les dijo que O sea, no. no te doy pormenores de lo que pasó mientras le solicitamos muy amablemente. Y no, nos dijo que no. ¿Y cómo Nos le dijo que hicieron no. para transmitir ese día? Pues le preguntamos al mismo brother, como dicen en Nicaragua. No, hombre, mire, dice. Y de ahí, pues, es que, no, pues, es que mire, hombre, ustedes no pueden entrar ahí, pues, dice. No, hombre, dígame a dónde, le digo yo. Es que es ahí, pues, donde venden las agüitas ardientes, pues, dice. Era un estanco, pues.
Y ahí nos prestaron la línea. Y de ahí ¿Qué transmitimos. contraste ese? ¿Qué contraste? Impresionante, bueno, para que cada quien haga su Claro, reflexión, ¿no? claro. Porque aquellos, no, mano, venga, entren, pasen, aquí está, lo que quieran. Todo, nos prestaron unas herramientas que ocupábamos y sacamos la transmisión, Carla, de allá. Veníamos realizados realmente, porque nunca antes de fuera del país. Luego ya el 2000, ya teníamos otro tipo de equipo también. Entonces ya la radio se fue equipando más, poco a poco, pero esa fue nuestra primera transmisión a nivel internacional, desde Nicaragua. Bueno, y ya desde ahí han partido una serie de transmisiones. Luego, ya de ahí, Con no tenés toda la ni idea, tecnología. Sí. Pero aún sin tecnología buscábamos la forma de transmitir. Yo sí recuerdo algo, y esto lo digo porque lo compartí junto a Danilo. Por ejemplo, éramos el único medio transmitiendo desde Roma en directo, Sí. con una cantidad de periodistas, y éramos la única radio que estábamos al aire en ese En momento con la lo de la beatificación beatificación de Juan Pablo sí, II. todos asustados, ¿no? Sí, Y y fueron fue horas de transmisión. 4 horas ininterrumpidas. El día de las manzanas y de la CIA. Ah, claro. por Pero eso es supuesto. otro cuento. Eso en blanco y negro. Sí. Danilo, qué interesante, pero también todos los sacrificios que se realizaban y que al final sacrificios que valían la pena, los frutos son muy buenos, pero también hubo un percance. Usted tuvo un percance en una transmisión. Sí, no fue una transmisión, fue en el 98. Unos delegados de la palabra de Dan Lee querían que le fuéramos a ayudar en un programa y sobre todo darles una especie de taller. Estaba Freddy Ponce, que era el director de la radio en ese tiempo, y Rafael Vargas, que fue quien me recibió, el que estaba en el audio. Entonces Rafa decía, vamos, hombre, vamos. No, le decía yo, acababa de pasar la feria de Suyapa y nunca antes la habían transmitido como ese año. Un año antes ya habíamos empezado a hacer casi 16 transmisiones en 17, en 11 días. O sea, impresionante Bastante la cantidad trabajo. de transmisiones. Y recuerdo que vamos, y Necio, es que quieren que vos vayas para que les diga, es que yo les dije, estoy cansado, yo ya tenía mi primer bebé, ya, en el 98. Entonces, no, hombre, les digo yo, pues un día dice, vamos, hombre, vamos, pues. Y el vehículo lo llevaba Freddy, el vehículo de la radio. En ese tiempo no existía Suyapa TV, ¿no? Solo Claro. era la radio. Y en Guayavías él se descuidó, pues. Y el carro dio como 3, 4 vueltas, el carro quedó deshecho. Cuando yo no lo vi el carro, y la gente que lo vio me dicen que si se habían matado todos los que iban en el carro. Mis pies venían luxados así, Carlos, exactamente. Normalmente el pie así y mis míos venían así. Y mira cómo las cosas que luego del accidente la gente paró, los que venían ahí, otros nos sacaron, Freddy con un golpe en la cabeza, Rafael por acá también, aquellos un poco conscientes. Ya me subieron, venía una ambulancia que traía unos heridos al hospital escuela, luego yo les dije no, que me llevaran, aquellos se los trajo otra gente y me llevaron a un centro privado por un seguro que tenía y el doctor Rico Claros me operó. Primero la derecha, recuerdo que estuve casi todo un día en el quirófano, pues. Duró como 3, 4 horas y me dejaron ahí por el tema de la anestesia. Y luego me dijo, no puedo hacer que regrese todo a tu pie normal, dice, entonces tengo que operarte el izquierdo. Pues ni modo, estuve 22 días, ahí 20 en Viera, luego en silla de ruedas, para Semana Santa, pero no paré, Carlos. Yo ahí andaba, recuerdo que Juancito, Pedrito me agarraban y salían corriendo por toda esa calle. Y en el Santo Entierro ahí andaba yo, en silla de ruedas. Andaba enyesado hasta la rodilla. Nos tocó transmitir un torneo de futbolito, me acuerdo. Ahí conocí a Cibes, el hombre dulce. Claro. Un dulce hermano que Sí, tenemos. claro, Bueno, claro. la disfrutamos en el futbolito. Y luego fui a que me quitaran los yesos y me dijeron que era difícil que volviera a caminar. Así. No, yo tranquilo, pues. Lourdes y se preocupó. Y yo le dije, no, mira, Leo, si vas a llorar, que no sea frente a mí. Porque no puede ser una mujer sin esperanza. Así que tranquila. Además, Leo, yo mi ánimo no lo he perdido. Carlos, yo transmitía desde el hospital. Claro, eso quería que me contara. Pedrito, tráeme la móvil, que yo estoy bien, le decía, lo único que yo no puedo caminar, pero yo estoy bien. Era una locura, va. Pero una cosa. Después Después del en la accidente, casa- ¿cuántos días pasó para que volviera a transmitir? Un día. Un día nada más. Sí, al día siguiente. Yo iba en silla de ruedas para allá.
Casi 9 meses después, el salmo de, bueno, el del domingo anterior, ¿no? El salmo 39, que dice asentó, no, hace 2 domingos fue, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. Entonces aquello yo recuerdo, Papa Benedicto Emérito decía que Dios le fue diciendo que renunciara. Sí. O sea, no a través de voces, de ultratumba o cosas así, no. Ni una aparición, no. Claro. Sino que en el silencio, en la oración, él fue experimentando que Dios le decía, lo necesito para que esté en oración conmigo. Ya desde ahí. Y él así se dio cuenta y por eso puso la renuncia. Pues igual, a mí en el fondo me iba diciendo, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. Y un sábado, me levanté temprano y vivía donde mi suegra, doña Benita, y yo me voy a ir. Me levanté, me dolían las piernas y así entré al baño. Caminé. Y después salí, me sequé, me puse una calzoneta, me puse unos tenis, me costó amarrármelos y me puse una camisa y salí. De la casa donde vive mi suegra, donde está la calle principal, adelante de la colonia San Miguel, hay como una media cuadra de tierra, por cierto, todavía está de tierra. Y la caminé, Carlos, como 15 minutos me tardé, pero la caminé. Eran como las 6 de la mañana. Y llegué a la calle, a la orilla, y iba a parar un taxi. Entonces, uno jugando hace aleros de todos lados, y se hace conocido jugando a la potra, jugando al partido. Entonces, uno de los que jugábamos andaba en un taxi, y ahí nomás giró, hey, me dice, ¿qué le pasa a usted? Porque él algunas veces me había llevado en silla de ruedas. ¿Qué le pasa en la silla? Me dice, no, hombre, tranquilo, le digo. Y me dice, ¿lo llevo? Bueno, llévame, le digo, pero no me vayas a dejar enfrente de la radio, porque yo quiero caminarle. Y ya. Entonces me dejó cerca de Viera, y de ahí me fui caminando. Cruzar la calle, Carlos, no tenés una idea. Para mí fue una odisea, porque tuve que esperar que no viniera ni un carro. Entonces la crucé despacio y ya después subí. Y recuerdo que toqué el timbre y ya salió Pedrito. ¿Pero qué te pasa? Que el escandalizado. Y la ría, no, tranquilo. Entonces yo ya me fui y empecé a caminar en el patio, en el antiguo edificio de la radio, despacito. Entonces ya me iba agarrando más fuerza, como a la media hora. Sí, prácticamente. Como a la media hora estaba mi suegra, como mi madre, ¿no? Y mi esposa. Ahí, ¿qué me había pasado? Porque ellas vieron la silla de ruedas. No, y me vayan caminando. ¿Y qué pasó? Después, una semana después, tenía cita con el doctor y él me preguntó, bueno, y me vio caminando. Bueno, le digo, Polanca, has de tener allá, me dice, pero tenés que cuidarte, cosa que no he hecho, ¿no? Pero bueno, sí lo he hecho. Y así, por la gracia de Dios. Qué interesante. Sí. Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial, pero regresamos y seguimos conversando con Nelson Danilo Aceituno en Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos en Blanco y Negro conversando con Nelson Danilo Aceituno. Danilo, ya nos ha comentado pues esa etapa complicada. No fue nada fácil. Te cuento, Carlos, que como un momento de mayor profundidad con Jesús, ¿no? Con Nunca el Señor perdió la que me fe, había llamado. ¿ciertamente? No, para nada. Te voy a decir que yo al día siguiente yo fui a trabajar, pues, incluso los domingos, porque era bien tempranito, entonces Pedrito me llevaba el equipo a la casa y yo desde ahí preparaba las antesalas y animaba a la gente para que siguiera apoyando la radio, ¿no? Y yo no sabía hasta qué punto la radio me había hecho popular, porque es la radio la que me hizo a mí. O sea, la radio por sí mismo, o sea, de veras no sería nada, pues, o sería así anónimo, o anduviera ahí haciendo relajo, bueno, lo que sea, ¿no? Pero yo no sabía porque
Y cuando yo estaba interno, los 20 días, bueno, mi esposa siempre estaba ahí, mi suegra, mi papá estaba vivo todavía de vez en cuando. A mi mami no le dijeron del accidente porque ella estaba un poco mal. Y él siempre llegaba a recoger todo lo que me llevaban. El viejo llevaba con un maletincito, a ver qué nos trajeron hoy, decía, y echaba todo. Llévelo, le decía yo. Y él se lo llevaba, ¿no? Y Vicente era especial. Muchísima gente, Carlos. Pero lo que yo más experimenté fue la oración de la gente. O sea, yo me di cuenta que había muchísimas personas que desde el momento que dieron la noticia en la radio que habíamos tenido el accidente y que yo había sido, entre comillas, el más dañado, bueno, no sé si el más dañado, pero la gente comenzó a orar y a llamar y a preguntar y a orar. Y eso vos lo percibís. Claro. Vos te das cuenta, Carlos, vos te das cuenta que están orando. Y decía yo, qué hermoso, ¿no? Entonces decía yo, que la gente sepa que yo estoy bien. O sea, sí no puedo caminar, pero yo estoy bien. O sea, mi ánimo no lo he perdido. Yo estoy en silla de ruedas, pero yo no he perdido mi ánimo. Entonces yo le decía, Pedro, tráeme el equipo. Y, o sea, me dolió mucho porque incluso recuerdo que Freddy, él decía, no le lleven el equipo. No le lleven equipo porque él quería hacer una campaña para recaudar fondos. Si que yo no necesito fondos, el seguro me va a pagar, le decía yo. Claro. Entonces ya estaba como utilizándome. No me gustó ver las cosas. Es de lo duro que supe, ¿no? Pero ahora, la gente, Carlos, o sea, impresionante. Y te voy a decir, a tal grado fue tanto eso que recuerdo que vino el Día de la Madre. Entonces nació lo de la alborada que hacemos en la radio. Claro. Porque yo le dije a Mario Raudales, Mario, le digo, ¿y usted que tiene tanta música? ¿Por qué no hacemos unas mañanitas? Porque eso lo hacíamos en el grupo, íbamos en la San Miguel. De casa en casa. De casa en llevando casa. la serenata. Ahora no lo puedo hacer, le digo, pero podemos llegar a través de la radio. Yo traigo la música, me dice Mario. Y lo hicimos. Comenzamos desde, 9 de la noche y terminamos a las 4 de la mañana. Y no paró el teléfono durante toda la noche y la madrugada. Entonces, este es un agradecimiento a todos ustedes por tantas oraciones que hicieron por mí cuando yo estaba en el percance, ¿no? El accidente. Y luego nació el programa de Música del Recuerdo. Ya después Mario, no, si quiere seguirlo, le digo yo, porque a Mario le encanta. No, claro. Saludos a Mario Raudales. Lo hace muy bien y tiene un repertorio impresionante. Cuénteme algo, Danilo. Bueno, usted, como decía, la radio, pues de alguna medida le ha hecho un nombre. Sí, de hecho, pero es la hemos radio, estado ¿no? en algunos lugares, hasta en Europa, incluso algunos periodistas No alemanes exagere. y todos lo han entrevistado Ah, sí, en cabinas sí. de teléfono, De bueno, en teléfono. fin. Ha sido una labor sin duda titánica, pero Este- durante todo este proceso, Danilo, ¿qué rol ha jugado su eminencia el cardenal Rodríguez? Y te voy a contar, Carlos, que cuando estábamos, te decía que me gustaban hacer las cosas diferentes, siempre me gustó eso. Y no he cambiado en eso. Recuerdo que nunca había llegado un obispo a la colonia San Miguel. Y él era obispo auxiliar. Entonces, estábamos en el grupo y les digo yo, ¿por qué nunca han habido confirmaciones aquí? Bueno, preparemos, ¿qué es lo que se necesita? Y yo fui a averiguar al centro catequístico. Estaba Gladys, me acuerdo, y Sor Lucila. Entonces me dijeron, no, lo que necesitas es esto, esto y esto y esto. Después conseguí un libro de Tojeira, o de Pujadas, no, de Pujadas, sobre el que usan los emproístas, ¿no? Y de ahí sacamos varias charlas. Y con esto, entonces ya nos dijeron, son estas y estas charlas durante 6 meses. Dimos el aviso sin tener obispo. Nosotros no teníamos, porque no era parroquia en ese tiempo, la San Miguel. Y entonces dimos el aviso y hemos recibido cerca de 130 personas. Después se suman más, casi llegamos a 200. Mirá, en serio, emocionados nosotros, aquel salón lleno de gente que ni siquiera iba a la iglesia, que solo iba a misa, no estaba en ningún grupo. Entonces comenzamos a dar las charlas, una vez por semana. Y al final programamos un retiro. Pero mientras empezamos, yo vine a buscar a Monseñor Santos. Y con quien me encontré, donde hoy queda la radio, ayer el arzobispado, fue con Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, que era obispo auxiliar. Joven, así dinámico. Y le digo, buenas. Sí, decime, me dice, ¿qué busca? No, buscaba a Monseñor. Era el primer contacto. El primer contacto. Pero como ya lo veo a usted, yo ya sabía que era obispo. Y yo lo primero que aprendí fue que el sacramento del obispo, la confirmación. Tenemos cerca de 200 personas, le digo, para confirmarse. ¿Cómo me dice? Sí, le digo. ¿A dónde? En la San Miguel, le digo.
La mayoría son jóvenes. ¿Y tú quién eres? Me dice. Entonces le digo yo, no, yo soy Danilo, le digo yo. Y estamos en el grupo y hemos hecho esto, esto y esto. Y tenemos programado hacer esto. Y ya le enseñé un poco la programación. Y me dice, ¿de dónde sacaron eso? No, que nosotros buscando y ahí. Y lo hemos ido acomodando y vamos a terminar con un retiro de un día. Ya tenemos conseguido el San Miguel, le digo. ¿De veras me dice? ¿Todo eso van a hacer? Sí. ¿Y cuándo quieren las confirmaciones? Ah, para la celebración del patrono. El 29, que es el día de San Miguel, ¿no? Me dice, yo no puedo ese día, pero lo podemos hacer una semana antes. Y yo quiero ir, me dice. ¿En serio? Le digo yo, sí. Entonces vino, trajo la agenda y la anotó. Así, manuscrita. Pero me dice, quiero que por favor vengas ese día temprano, 1 hora y media antes, porque yo no conozco, para que me lleves. Me dice, está bien, le digo, no hay problema. Lo apuntó, casi 4 meses antes. Seguimos con todo el proceso, el retiro, de maravilla. La gente estaba contenta, dimos todas las indicaciones, cómo tenía que ir vestido, el padrino para los varones, en fin, todo. Después hicimos el rotulito para cuando, todo lo que es lindísimo. O sea, nosotros rompimos muchos esquemas en eso. Entonces ya practicamos un día antes. Ya les dijimos, los confirmados se van a sentar aquí. Cuando él pida que se pongan de pie, se van a poner de pie aquí solo ustedes. Van a responder fuerte. O sea, todos los preparamos. Es más, te voy a decir, Carlos, yo era uno de los confirmados. Tengo la foto cuando él me está poniendo las manos. Era como los Globetrotters, con un afro. Andaba con afro yo. Y preparamos todo bien ensayadito, el coro con los cantos. Pero ese día no falló el sonido. De como pudimos, alguien vino y nos lo arregló. Y aquella cantidad de gente que no tenés una idea, por lo de las confirmas. Además de que llegaba el obispo también. Era... Sobre todo eso. Pero aquí viene lo bueno. Vengo yo ese domingo, y bien temprano, lo vengo a traer como a las 4:30. Tuve que quitar prestado un pantalón de tela que me quedara y una camisa de botones porque yo no tenía. Y habíamos quedado que íbamos a ir. Entonces me vengo yo al arzobispado, toco el timbre, y él sale a abrirme. Era un domingo en la tarde, no hay empleada ni nada. Entonces él me abrió. Entonces, espérame, me dice, vamos para la San Miguel, me dijo que lo viniera a traer hace como 3 meses. Está bien, espérame. Él entró a su oficina y ahí estuve yo. Leí como 4 revistas más o menos, 1 hora y media, caí 2. Ya después salió con su maletincito. Y entonces me dice, ven, solo quiero decirte algo. La iglesia tiene un orden, me dice. La iglesia tiene una jerarquía. Y no te caiga bien, o te caiga bien, tenés que aprender a respetarla, me dice. Carlos, yo estoy asustado, yo creo que está equivocado, dije. ¿Con quién? Yo decía en mis adentros, pero yo, silencio, pues. ¿Será que hace 3 meses no tenía la cantidad de pelo que tenía? No sé realmente. Entonces, yo solo oyéndolo. Y así es que, por favor, mira, me dice, ¿te preguntarás por qué te digo esto? Sí, monseñor, le digo yo, pero yo ya todo atemorizado, claro. Soy honesto. Me dice, porque estuve en una reunión con el padre Vicente Pastor. Él era el párroco de la Medalla a la cual pertenecía la colonia San Miguel, no era parroquia, ¿no? Y nosotros no le avisamos al párroco. Y entonces él le pregunta, ¿ya estamos listos para las confirmaciones? Le dice el obispo. ¿Cuáles? Le dice el padre Vicente. Claro. Y claro, entonces él le dice, que género es un no sé qué. Y el padre Vicente aprovechó ahí, va. Me dio mi buena bañada. Después salimos, él manejaba el carro, una Willys, me acuerdo yo, que por cierto se la robaron. Y ya nos fuimos. Venga por aquí, Leo, al arbolito, de ahí suba, Leo, y de ahí nos fuimos yendo. Entonces, pero ahí ya después me iba ya un poco, él notó que yo me contraje, claro. Pues. O sea, porque, bueno, ya después entendí, él tenía toda la razón, y el padre Vicente también, ¿no? Él tenía toda la razón, pues ellos tenían toda la razón, porque, pero yo empezaba en esto, ¿no? Pero también pudo haber sido, si él hubiese querido decir, bueno, no, pues, ¿verdad? Porque sí, no se llevaron, no, pero él dio quiso la ir. apertura. Él quiso ir. Y salió encantado, Carlos, te voy a decir, de cómo estaba preparado, la gente, o sea, todo. Al principio el sonido, pero lo arreglamos. Y el coro y todo, porque él incluso nos reunió después y nos felicitó. A todos, dijo. Y entonces después me llamó y me dice, tú sigue, pero ve a avisarle al párroco.
Claro, Entonces yo traigo la bolsita de la colecta y le digo, siempre es la costumbre de dársela a quien preside, ¿no? Y le digo, monseñor, mire, aquí le dejamos, porque es la de la colecta. No, déjenla para ustedes, dice. Para el grupo, algo les va a servir, dice. Nos la dejó. Qué interesante. Sí. Y Danilo, ya después lo fui encontrando en otras reuniones y cosas así. Ya luego con la radio, ¿no? Ya nos tocaba entrevistarlo y hacer... sin duda de que fue una muy buena experiencia esa también. Sí. Danilo, pero ya estamos a poco tiempo para que concluya en blanco y negro, pero no me puedo ir sin preguntarle, por ejemplo, ¿cómo llega Lourdes a su vida? ¡Oh! Yo no sé si ella llegó a mí o yo llegué a ella. Así como es usted, creo que usted llegó. No, al contrario, creo yo. No, parte del grupo también. La familia de ella me adoptó como su hijo. Don Manuel y doña Benita, mis padres, y toda su familia, mamita Laco, tía Pancha, tío Colacho, mamita Águeda conmigo. Uf, no tenés una idea. Impresionante, lo que fuera, pues, con ellos. Y así, luego yo fui, además de que coincidíamos con muchas cosas, por ejemplo, nos gustaba ir al teatro Manuel Bonilla, cosa que en aquellos tiempos a poco le gustaba. Sí. Es más, te voy a decir, yo le pedí que fuera mi amiga especial, no mi novia, porque novia es cuando ya vas al altar, ¿no? En el Manuel Bonilla. Y me dijo, tenés que esperarte unos 3 meses y tenés que ir a hablar con mi papá y mi mamá. Pero ellos ya suponían porque salíamos mucho, coincidimos en el fútbol, por ejemplo, ella me iba a ver jugar. Es raro, era una chica que... Ahora hay bastante, ¿no? Claro. Antes en aquel tiempo, ¿no? Y así, hasta que, bueno, decidimos unir nuestras vidas. ¿Cuánto ya de matrimonio? 19 años, Carlos. Con 4 hijos varones. Son Cristian, tesoro. Danilo, que son... Es lo máximo a tal grado que ella entendió mi vocación. La gente se pregunta. Tuve una directora espiritual, la Madre Carmen Ruiz, una salesiana de Don Bosco, María Auxiliadora. Me acuerdo que yo estaba preocupado, ¿no? Porque eran los tiempos del jubileo y andábamos mucho fuera. Transmisión aquí, transmisión allá. Entonces yo empecé a preocuparme, ¿verdad? Ella nunca me ha reclamado, jamás. Ni con la mirada, ni con palabras, ni con silencios. Que eso es de las cosas Claro. que yo admiro a Sandra Lourdes. Y me dice, yo fui donde la madre, le dije, madre, me preocupa esto y esto y esto. Y entonces parece que ella habló con ella, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, que ella tiene vocación para ser tu esposa. O sea, Carlos, eso para mí fue como que Dios me estaba diciendo, hey, tranquilo, ¿no? A tal grado que un sábado estaba en la radio yo y habíamos quedado de salir. Normalmente los sábados en la tarde, cuando no hay transmisión, estamos juntos, ¿no? En la casa o vamos a un lugar, igual los domingos, ¿no? Y habíamos quedado de ir, ¿no? Íbamos, creo que íbamos para donde mi mami, estaba viva mi mami. Siempre íbamos los sábados en la tarde, llevábamos los hipotes y ellas feliz chineándolos y viéndolos corretear ahí en la casa. Y recuerdo que ya habíamos quedado que íbamos a ir a almorzar todos y después que íbamos a ir donde mi mami, le íbamos a llevar una comida a ella y que yo iba a llegar como a las 12:30 o 1 a la casa para luego irnos. Y a las 11 me llama un sacerdote muy amigo de nosotros dos y me dice, negro, necesito que me ayudes. Tengo que hacer otra cosa, fíjate, y había quedado de ir a dar una charla sobre la Eucaristía en la Guadalupe, pero como sé que vos manejas el tema y te gusta, no me puedes ayudar. ¿A qué hora es, Leo? ¿Y cuándo? Hoy, me dice, a las 3. Sí, está bien, le digo yo y colgué. Marqué a la casa y le digo, amor, fíjate que esto, no te preocupes, andate, me dice, vamos a cenar juntos. Me fui a dar la charla, llegué a la casa como a las 5:30, 6 y cenamos juntos en la casa. Sin remordimientos, sin rencores, sin reclamos y sin nada. Y eso, más otras que pudiera contar, ¿no? En blanco y negro, ¿de qué se arrepiente Danilo Aceituno? De haber conocido tarde al Señor. Nada más. No sé si tarde, pero me hubiera gustado más chico, ¿no? Más joven. ¿Qué es lo que Sí. usted está haciendo con sus hijos? Exactamente, desde temprano, sí, para que no les ocurra lo mío. Claro. Y de haber dudado de su existencia, ¿sí?
¿Y qué es lo mejor para Danilo Aceituno? Lo mejor para mí, Carlos, es, por ejemplo, verte sonreír después de compartir dificultades, tuyas o mías, y verte sonreír, y ver sonreír a los demás. Y lo mejor, por ejemplo, es ver que la gente experimenta un Dios que les ha liberado de los temores, de las tristezas, de las angustias, y que les da fortaleza para enfrentar lo que viene, pues. Es ver sonreír, por ejemplo, la familia que tenemos aquí, Suyapa TV, Fides y la radio, y todos, y verlos, por ejemplo, Pedrito llegó sin casa, ya tiene su propia casa, ¿no? Bien remodelada y todo. Juancito ya igual, casado con su hija. Eso me hace inmensamente feliz. Obviamente ver a mis hijos, ¿no? Por supuesto. Creciendo, vivarachos, críticos, porque son críticos, a veces inocentes. Por ejemplo, ayer le decía yo a Pablo, tenés que ser paciente, tranquilízate por favor, tenés que ser paciente. Pablo, que tiene 5 años, me queda viendo y me dice, ¿y quién va a ser el doctor, papá? Sí, yo. Bueno, tranquilo. Danilo, de verdad que para nosotros muchas gracias el habernos acompañado en Blanco y Negro. No fue fácil, de verdad se los digo, no fue fácil en vista de que pasa muy ocupado, pero estamos muy agradecidos de verdad en Blanco y Negro por venir a compartir con nosotros tantas experiencias, y sin duda que faltarán otros programas más para seguir conversando de tanto, Danilo, que nos tiene que aportar. ¿Puedo dar una petición, Carlos? Sí, sin duda. Pedirle a la producción de que algún día te voy a entrevistar yo a vos. Cuando llegue, ¿qué? El programa 10 o 15 o 20, no sé. Bueno, no, está bien. Valdría la pena. Es un hecho. Danilo, mi admiración. Muchas gracias, Mi Danilo. respeto y mi cariño. Gracias, Danilo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Blanco y Negro. Por supuesto, invitándoles que nos miremos por acá, por Suyapa TV, el próximo martes. Que estén bien.